Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tenemos el placer de recibir hoy un amigo, un colega, y realmente con una experiencia de vida y además con algo que creo que es muy importante en estos momentos de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los miedos nuestros en distintos momentos de nuestra vida? ¿Por qué elegimos, en realidad eligió Miguel Cherro, el doctor Miguel Cherro, de nuestro vecino y querido país Uruguay? El temido retiro, ¿no? ¿A qué denominamos eso? Bienvenido, Miguel. Un placer como siempre estar contigo, con el programa tan distendido, tan interesante y tan profundo además en los temas que aborda. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. No, es un placer para mí también porque además creo que algo que me da el programa y que le da a la audiencia y nos da a todos, porque esto es una red, que es haber conocido gente tan buena como la mayoría, por no decirte todos los uruguayos que he conocido, y después los he conocido presencialmente, digamos, cuando uno dice qué buena persona. Y realmente en este momento, cuando uno siente, recién antes de empezar la grabación, se acercó la señora de Miguel, Natalia, que ya va a estar con nosotros en un próximo programa. Y bueno, la importancia, ¿no es cierto?, del otro, la importancia de estar con un verde como está Miguel en este momento, que es su casa, digamos, de cuando hace calor, que está ahí. Pero hablábamos de las plantas, del ecosistema que se formó. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque a veces la gente enseguida lo que piensa es, pero yo no tengo acceso a tener un jardín, yo no tengo un parque en mi casa, yo no puedo pagar, no me puedo ir de viaje. Bueno, empieza un poco los ¿no? Entonces, para comenzar un poco, ¿por qué se te ocurrió el título? Bueno, porque conversando con muchas personas, incluso con amigos, hay una versión del retiro que me resulta de alguna manera, o me resultó cuando la vi, cuando tuve acceso a la misma por los comentarios y por los estados de ánimo que provocaba en estas personas, me provocó cierto tono de preocupación que dije, bueno, acá hay un problema y este problema merece que sea pensado primero para que luego se pueda abordar. Y me empecé a plantear una serie de motivos por los cuales esta situación del retiro podía sentirse como algo negativo, lo que tú estabas señalando, los no. Bueno, ahí con respecto a los no, vamos a tener que conversar tú y yo largo y tendido, porque ¿qué significan los no? Y cómo superarlos. Creo que desde nuestra experiencia podríamos dar pautas que fueran útiles para quienes enfrentados al retiro sienten que es una situación catastrófica. Creo que ese sería el objetivo de nuestro programa,
¿no? Y Transmitir. además, vos dijiste la palabra catastrófica. Y vos sabés que cuando Ferenczi habla de catástrofe, que en húngaro significa, ¿no es cierto?, la destrucción, pero que a partir de eso, ¿cómo sale la vida? Y no quedarse con lo melancólico y con la muerte, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el retiro, pero como la sombra, como que ya no existo. Claro. Entonces, ¿qué significó poner en ese objeto, sea el trabajo, la pareja, la familia, los nietos, lo que fuera, todo, ¿no? Como si eso Claro. fuera un aparato psíquico y se termina eso y no hay otra cosa. Claro, claro, es esa sensación de final, de cosa que se acaba. Mira, yo voy a empezar por relatar la experiencia personal que siempre nos conduce a situaciones que pueden ser comparables. Cuando yo me retiré de la facultad, es decir, yo estaba en ese momento como grado 5 en la facultad, era profesor de psiquiatría de niños y adolescentes, trabajaba en el Hospital Pereira Rosell, que es un gran centro hospitalario donde hay atenciones a niños y a mujeres, porque es un hospital también de ginecología, es decir, que es un gran edificio, una gran actividad, una multiplicidad de gestiones se cumplen en ese hospital y uno obviamente tiene contacto con un montón de personas, reuniones habituales y es permanentemente un fluir de comunicación, ¿verdad? Entonces, a los 65 años, la facultad nos obliga a jubilarnos. Yo estuve 10 años al frente del hospital como director de la cátedra. Y recuerdo que, bueno, preparé todos los papeles, dejé todo lo más ordenado posible para quien venía después. Y en el momento que me retiré, recuerdo que antes de cerrar la puerta de mi oficina, miré para el interior con la puerta abierta y dije, no la voy a ver más. Y cerré la puerta y me fui. Pero obviamente me fui sintiendo que dejaba algo muy importante. No dejé totalmente la actividad porque eso fue lo oficial, digamos, de la universidad, pero seguí mi actividad privada. De los 65 años seguí hasta los 83. Es decir, que fue una pseudo jubilación, un pseudo retiro, que obviamente me permitió una zona de transición que alivió propiamente lo que se llama el retiro. Pero lo que quiero aclarar que para nosotros la facultad como tal es una institución que tiene una jerarquía que cala muy hondo en el sentir de cada persona, en los aspectos afectivos de cada uno de nosotros. Entonces, yo no digo que haya sido verdaderamente un retiro total, pero fue un retiro parcial muy importante en ese momento. Ahora, Claro, no, perdóname, pero no, el retiro de uno de los objetos, como decimos nosotros, uno de los lugares donde vos ponías el afecto, el deseo de enseñar y de aprender con los alumnos. claro. Es lo mismo que cuando uno se separa, ¿no? Los que hemos estado en la universidad, y Claro. cuando nos tuvimos que ir por el proceso militar, porque nos amenazaban, Claro, no sí. fue una elección. Sí, Pero sí. bueno, después seguimos dando clase como seguimos dando ahora de otra manera. Pero el tema es cuando uno pone todo en un hijo y ese hijo a lo mejor se va o ese Claro. hijo se muere o lo que fuera, Claro. y es como que la vida se termina. Y si yo Sí. pongo todo en la facultad o pongo todo en un paciente, mira, me hiciste acordar de una vez que alguien tenía un paciente y el paciente con el que ganaba más dinero
era un autista, ¿no? Entonces una vez el supervisor le dijo, cuidado, porque, a ver, que tu ingreso mayor sea de un paciente con esas características, ¿qué pasa, no? Digo, el tema es cuando uno deposita en algo, todo es una Claro, exacto. atigarlo, como dicen los españoles, al otro, ¿no? Exacto. Y además que no nos sirve a nosotros. Bueno, Exacto. te seguimos escuchando, Miguel. Exacto. No, yo digo, para cerrar el ciclo de mi proceso, yo no, ahora lo mencionaste tú y realmente no lo había tenido en cuenta, Susana. Yo fui destituido en la época de la dictadura, es decir, a partir del año 1976. Eso es mencionaste un aspecto importantísimo que yo no había tenido en cuenta. A partir del año 1976 estuvimos impedidos por prohibición expresa de los militares de concurrir al hospital. No podíamos entrar, no podíamos tener actividades públicas que hicieran referencia a nuestra profesión. Bueno, es desde el año 76 al año 85. Fíjate que fueron 9 años de exilio, de alguna manera, donde estábamos impedidos de desarrollar nuestras funciones. Ahí se creó, y esto es muy importante, y creo que lo que tú dijiste trae la posibilidad de mencionar lo que es muy rico, se creó algo así como un mecanismo paracultural. Se crearon hábilmente, hubo personas, por supuesto, personas muy importantes vinculadas a las distintas especialidades, no solo de medicina, de psicología, sino en todas las ramas, hubo personas que de alguna forma crearon reverberos culturales no oficiales y en los cuales pudimos mantener y perfeccionar, seguir formándonos, a pesar de que las autoridades nos impedían hacerlo oficialmente. Bueno, Entonces, imagínate, Freud, cuando se tiene que ir con la claro, muerte de los familiares, de los hermanos, del nieto, de su cáncer, ¿no? Cuando escribió claro, Más allá del principio del placer, exacto, Malestar de la cultura, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos, cómo el dolor, en vez de quedarnos con eso coagulado, cómo nos permite, ¿no es cierto?, poder seguir creciendo, pensando y claro. estar con otros también, ¿no? Exacto. Es fundamental. Y a mí me resulta muy importante eso que decís, Susana, porque claro, y lo has mencionado incluso directa e indirectamente, es una sensación de muerte, porque uno pierde una parte muy importante de uno, es como que le anularan ese aspecto fundamental en la vida de uno y tuviera que de alguna forma arreglarse. En ese arreglarse, en ese acomodarse, por supuesto que es muy importante la presencia del otro, pero es importante tener algo que tú estabas mencionando y es ese reservorio vital de algo que adquiera, en definitiva, una importancia supletoria, pero auténticamente supletoria. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir y que me parece un nudo importante de esta charla, de esta aproximación a la idea del retiro? Sentir que de alguna forma, en el caso del retiro, que es temido porque es lo desconocido, porque es perder una serie de cosas que uno tenía, es decir, fundamentalmente se pierde en algunos casos la posibilidad de decisión sobre determinadas cosas. Es de alguna forma la pérdida de una sensación de mando.
la pérdida de una sensación de importancia, con lo que para el hombre significa, para el ser humano, significa el hecho de ser considerado por los otros, por los demás, y ser tenido en cuenta y ser respetado y ser oído y sobre todo en algunos casos ser atendido y ser consultado en cantidad de situaciones en las cuales uno tiene una palabra con un peso que de alguna manera lo hace sentir en un estado particular de importancia. Entonces, eso se pierde o se siente que se pierde eso. ¿Y qué poner en lugar de eso? Bueno, ahí viene una de las cosas importantes que a mí me gustaría conversar contigo, Susana, y conocer tu opinión, porque este tema lo debes tener muy masticado y muy, y muy elaborado. Y yo quería plantearte lo siguiente. No es el hecho de superar la situación del duelo del retiro, porque el retiro es un duelo. Se pierden todas esas cosas que yo estaba mencionando. Y entonces uno se queda de alguna manera desprovisto, como si estuviera desnudo frente a una situación pública que uno no sabe enfrentar. Entonces se habla, y yo he escuchado, y considero que es un error, se habla por algunas personas de tener un hobby. Yo no creo en los hobbies. Los hobbies son, me parece, autoengaños. Tejer, sí, tejer puede ser un hobby, pero tejer auténticamente, la persona que siente que le gusta tejer, vos estabas hablando recién, Susana, con Natalia, mi mujer, Sí. que teje muy bien y muy lindo, pero lo hace por gusto, no por hobby, porque le gusta tejer. Entonces, yo digo, para la persona que piensa jubilarse, no, no se busque un hobby. Un hobby no, porque es una cosa superficial, impostada. Lo que hay que buscar es aquel tipo de actividad que uno sinceramente siente, sinceramente la realiza con satisfacción y gusto anterior al retiro. En ese sentido creo que sí hay que prepararse. Entonces me queda una duda en el planteo que hago, porque ¿qué pasa con aquellos que no descubren eso que quieren hacer realmente? Ya sea jugar a las bochas, pintar, escribir, sacar fotografías, pasear a los nietos, ir a ver a la orilla del mar y pensar, bueno, cualquier actividad en la cual uno sienta placer, se encuentre a uno mismo y esa actividad de alguna forma lo lleve a una serie de reflexiones y de asociaciones y de realizaciones que a uno lo satisfagan. Yo creo que es Bueno, muy, muy importante. a ver, bueno, me haces pensar varias cosas. Primero, poder diferenciar lo que es un hobby y lo que es disfrutar y tener placer, que no es lo mismo al goce. Eso por un lado, que ahora te voy a dejar para que lo hables. La otra, el otro indicador, digamos, ¿no? Es como que, bueno, tenés que buscar algo. Y vos dijiste algo para entretener. ¿No? Esto es común que uno, con frecuencia uno escucha. Entonces, la persona te dice, no hay nada que me guste, no encuentro nada. Entonces, vos diste otro indicador para poder reflexionar juntos. ¿Qué es? ¿Cómo hay alguna forma para descubrir qué es lo que estuvo siempre tapado, escindido, reprimido, distintas formas en nosotros mismos que tiene que ver con los afectos, con mostrar la ternura, con mostrar el placer? O sea, recién cuando yo veía a tu señora, la conocía, y llena de colores.
Y lo que se me ocurrió, eso está mostrando también el arco iris que es ella. En sus profesiones, como decíamos, de trabajar en equipo, como vos lo planteaste recién, si bien vos sos el entrevistado, pero van surgiendo cosas en mí, en vos, es un ida y vuelta. El tema es cuando la persona no ha tenido esa experiencia en su vida, por distintos motivos, y cree que no la va a poder tener nunca más. Y no está así. Yo me acuerdo una vez una señora de 80 y pico de años y me dijo, yo te voy a agradecer muchísimo porque yo siempre me crucé de piernas y ahora puedo abrir las piernas cuando estoy sentada. O sea, tan simple como, entre comillas, como eso, ¿no? Me hiciste acordar de eso. No, no era una paciente de terapia, con una depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es esas cosas que partimos de lo que no tenemos, que no vamos a poder, porque siempre nos dijeron que no podíamos. Claro, Entonces, claro. una vez podemos darnos la posibilidad de pensar algo diferente. Peor no nos puede ir. Sí. Esa situación que tú mencionas, Susana, yo la he comprobado, por ejemplo, en el trabajo, en la terapia y en los vínculos personales con distintas personas, que no les gusta nada, no les gusta nada. Personalmente, y esto es algo que se puede comprobar fácilmente si las personas recuerdan distendidas y auténticamente, yo creo que históricamente eso tiene una raíz. Y a mí me parece que la raíz es una raíz prehistórica de la infancia de cada uno, en el sentido que decía Freud de la prehistoria personal, ¿no? Y esa prehistoria personal arranca con el desarrollo del bebé en la familia. Y hay familias que cercenan toda posibilidad de gusto, porque el gusto, el placer, está de alguna manera prohibido, no está permitido, explícita o implícitamente. Y eso es un estilo de crianza que, por supuesto, inhibe a la persona de sentir placer verdaderamente en hacer determinadas cosas. No Claro, pero vamos a fíjate que hoy en día, Sí, con el tema de la sociedad de consumo y sí, el no tolerar los padres que el niño juegue, explore, se ensucie, tire, ¿no? Lo ponen con exacto, la tablet y lo censuran de otra exacto, manera y exacto, entonces si no tiene la tablet o una computadora, exacto, exacto. no existe, ¿no? Yo digo, Susana, la tablet, la computadora son herramientas muy útiles, pero no pueden ser puestas en lugar del disfrute con el mundo natural, con los juegos naturales del niño, con la experimentación de su propio cuerpo, que se le inhibe y se le amputa. No, y Digo, que además tenemos después situaciones, efectos psicosomáticos, de adicciones, ¿no? exacto, exacto, Ayer nació una nieta de un paciente y una de sus hijas, la más chica, tiene una mamá realmente muy negativa y entonces la nena le decía, 12 años, 13 años, que era bisexual, que le gustaban las chicas, ¿no? Y por supuesto que tenía que ver en todo esto, todo lo que le pasaba con su mamá y demás. Cuando nace la sobrina de ella, el encuentro de ella con la beba era otra cosa. Y yo le decía, mira, esto la puede ayudar muchísimo. claro, claro, Veníamos hablando, ¿no? claro, Y claro, dice, no, es que no lo podía creer, ¿no? A ver, claro. yo creo que en esto es muy importante que la gente que nos escucha, incluso los terapeutas también que escuchan el programa, ¿no? Que a veces también esto pasa con los pacientes. Cuando sienten que no pueden hacer nada, como que, viste,
viene la persona cansada, no tiene ganas, no se le ocurre nada, ¿no? Ujú. Y de repente, digamos, eso también está a veces en el terapeuta. Claro, 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 sí, claro, Porque claro, vos explicabas recién, el paisaje que vemos detrás de Miguel es el jardín de su casa, pero tiene una mezcla de plantas que se ayudan unas a otras, ¿no? Desde la yuca hasta exacto, otras, que, bueno, que evidentemente eso es un poco el mundo que nos rodea. Entonces, si nosotros no tenemos jardín, no tenemos balcón, pero vamos a tener una plaza cerca, que nos hace ir a caminar, charlar con otro que está en la plaza, poder ver, ¿no? O sea, buscar siempre dentro de lo que podemos y tenemos, cómo podemos desarrollar a veces con la actitud y la mirada del otro, nunca se nos había ocurrido claro, cómo poder claro, hacer algo, ¿no? claro. Ah, Digamos, hay situaciones, el otro día la nieta de una amiga que es colega me trae una planta y le contó ella que iba a venir a verme y que yo era de una ciudad del mar. Entonces la nena en un vaso de helado de Tergopol pintó unas olas, pintó algo para que yo tuviera la maceta, ¿no? Es decir, hicieron una cosa en conjunto la abuela y la nieta y fue hermoso, porque era claro, con lo que había, claro, pero claro, cómo por ahí se percibe al otro. Y lo que claro. vos decís siempre dentro de un grupo que está Miguel ya hace años, humanista, que son, si querés comentar un poco, ¿no? Para continuar un poco lo que estás hablando, o sea, cómo el retiro es de algo. Ah, otro tema que vos dijiste, porque son varios, es el duelo, ¿no? Tenemos Ujú. que hacer el duelo. El duelo que no sea patológico, o sea, que no Que no quedemos sea patológico, claro, con lo sí, sí, muerto adentro, ¿no? Que sí, el sí, duelo sí, sea claro. de Pero tolerancia. hay que vivirlo, Susana, ¿no? Y hay que elaborarlo. No se puede saltear un duelo y hacer como que no pasa nada, cosa que le ocurre a mucha gente, ¿no? Si uno Claro, enfrenta pero el cuando duelo, pasa eso, Miguel, en un momento dado vuelve a reactualizarse eso y puede claro, llegar a la muerte. claro, Y claro, uno lo enfrenta y sí, lo sí, tolera, la frustración, la pérdida, es un proceso y claro, da lugar a otras cosas nuevas. claro, claro. No, yo quería referirme y después me voy al tema que tú me propusiste de las actividades que tengo. Eh, Pero si podés diferenciar un poco más para la gente que nos escucha, sí, yo lo que vos creo dijiste es del que hobby y de la sí, experiencia sí, sí, placentera sí, y afectiva. sí. A mí me parece, redondeando esto del hobby, que uno, eso que tiene, esa preparación para el retiro, viene también desde la infancia. Es es el permitirse algo que planteaba Susana y que es muy importante, es el permitirse resolver aquello que uno no tiene. Porque Susana decía, no toda la gente va a tener este jardín. Sí, es un privilegio, yo sé, lo reconozco. No todo el mundo lo tiene, pero no importa que no lo tenga. No importa. Yo creo que una cosa que uno debe permitirse en la vida y que a veces hay personas que lo tienen de alguna manera escondido, prohibido, es la imaginación. La imaginación resuelve cantidad de cosas, no de una manera maníaca, como decimos nosotros. Lo maníaco es aquello que uno supera de manera artificial. Recién Susana planteaba el tema del duelo y decíamos, el duelo no se puede saltear. Saltearlo de una manera maníaca no es resolver el duelo, es simplemente ponerle un emplasto, hacer como que no existe y en algún momento se va a reactivar, se va a incendiar con manifestaciones mucho peores que las propiamente derivadas del duelo. Entonces, nosotros desde la infancia tenemos que prepararnos para
poder suplir aquello que la vida no nos da. Y eso se suple con la imaginación. No una imaginación delirante, sino una imaginación vicariante que sirva para complementar las cosas que no tenemos. Digo, en la infancia uno tiene cantidad de privaciones. ¿Y qué hace? Se sume en el llanto, en el duelo, en el no tengo, o de alguna forma busca un esquive, una forma, digamos, supletoria de tener algo que sea para uno muy importante. Y ahí viene el tema del hobby. Yo creo que a mí me parece que hay actividades que uno desarrolla desde la infancia o que se acostumbra a desarrollar desde la infancia como elementos que vienen a complementar cosas o situaciones que uno no tiene. Es como la recuperación de un objeto perdido, de un objeto ausente que no se tiene. En primer lugar puede ser la ausencia de la madre. La ausencia, lo primero, la ausencia del pezón materno. Y el bebé se tiene que conformar de alguna manera sustituyendo eso que no tiene con algo que está en su mente, que no está en la realidad. Yo creo que la dimensión del problema se establece en ese punto, en la posibilidad de crear imaginativamente aquel objeto que en ese momento está ausente y uno no tiene. Y ese objeto... Fíjate que es interesante lo que acabas de decir, porque cuando uno no elabora el duelo, lo sustituye con las adicciones, lo sustituye con el acting, lo sustituye con los tatuajes, ¿no? Es decir, donde de alguna manera necesita seguir teniendo eso que tenía. Sí, sí. No lo va a tener. No lo va a tener. Pero no deja lugar a, claro, a tener o a relacionarse o a vincularse, ¿no? Con otras cosas, con otras situaciones. Lo que uno puede tener, por ejemplo, en ese caso concreto del duelo por un familiar perdido o un amigo o un amor perdido, es la reconstrucción interna de esa persona de una manera natural, afectiva, cargada de emoción y de empatía, y es como llevar a la persona adentro aunque no esté, porque no queda otra. Digo, el duelo también es una implícita aceptación de una realidad concreta, que uno puede sustituirla con otra que también de alguna forma es una realidad no concreta, pero que simboliza aquello que uno no tiene. Bueno, yo voy a pasar a la... Yo hice medicina, pero siempre tuve una segunda vocación que postergué, que fue la escritura. Primera cosa. Hice medicina, pero concomitantemente hice una carrera teatral. Estuve vinculado por 10 años al Teatro El Galpón. Y eso, por supuesto, lo hice 10 años y lo suspendí porque la carrera era muy absorbente, como suspendí el deseo de escribir. Ahora, una vez retirado, agarré la parte de escritura con una fuerza y una vehemencia increíble, publiqué varios libros y con el grupo de médicos artistas que integro, recuperé el placer de hacer teatro. Y escribí una obra, Los cosos de al lado. Y ahora vamos a mostrar algunas imágenes cuando vos quieras. Ahí está. La representamos y realmente tuvimos mucho éxito. Y el 1 de enero de este año circulé otra obra que escribí y que nos proponemos representar en el año 2025. Digo,
obviamente estos no son hobbies, son actividades en las cuales hay mucho cariño, hay mucho entusiasmo, hay mucho esfuerzo, pero también hay mucho placer auténtico en realizarlas. Y ahí viene algo que a mí me parece que está en la raíz de todo esto. Ese es todo el elenco el que se ve en este momento. Éramos 11 personas en escena. El desafío es escribir una obra en la cual puedan trabajar todos los integrantes de la sociedad que les gusta el teatro. Ese es el primer desafío. Y Los Cosos de al lado lo permitió perfectamente. Y la obra que vamos a hacer este año se llama El médico despalotado. El médico despalotado, porque es una obra que está basada en 3 autores: El médico a palo de Molière, El retablillo de Cristóbal de Federico García Lorca y El hospital de los podridos de Miguel de Cervantes Saavedra. Por eso se llama El médico despalotado, en relación a los palos, al garrote, que en las 3 obras aparece de alguna manera mencionado como solución y como sátira, como burla, en cuanto a que no es ninguna solución el garrote. Vaya si sabemos nosotros que el garrote no es ninguna solución, porque lo padecimos, como dije antes, muchos años con lo que nosotros llamamos los milicos, a los militares. Y entonces sacamos la experiencia muy clara que el garrote nos sirve. Ya la teníamos, sabíamos, pero esa experiencia nos demostró que el garrote nos sirve. Entonces, esta obra, de alguna forma, alude a la ineficacia del uso del garrote, ya sea en la crianza, ya sea en la educación, ya sea en lo que sea, ¿no? Hoy a la mañana pasaron el porcentaje, una muestra de la cantidad de padres que golpean a los hijos. Oh. Y que uno lo ve por la calle, ¿no? El maltrato, ¿no? Esa violencia que a lo mejor recibieron los padres y que no la han reconocido y no la tienen resuelta, ¿no? La proyectan en sus hijos, que van a ser, obviamente, todo eso después se descarga en el cuerpo o en nueva violencia, ¿no? Exacto. Ahora vos en el grupo en que estás, hay ciertos aspectos que me parecen interesantes para la audiencia, y vuelvo a decir, tanto colegas como no colegas, que tiene que ver también con el trabajo grupal. Es decir, donde todos se tienen confianza, donde a lo mejor en un momento dado uno es la autoridad y el otro no. Los que hemos tenido experiencias interdisciplinarias, yo en el hospital en Mar del Plata, éramos un psicólogo, un psicopedagogo, un asistente social y un fonoaudiólogo, asistente social, psicólogo y psicopedagoga. Y nos costó más a nosotros, teníamos niños de 8 a 12 años, más o menos 12 chicos, trabajábamos con los padres a la noche. A los que más nos costaba era a nosotros buscar actividades que sirvieran para todas las áreas, ¿no? Y de repente el niño se sentía contenido por el fonoaudiólogo y no por el psicólogo. No importaba eso, porque el tema era el trabajo de grupo, ¿no? Hace un ratito con tu señora también. Es decir, es tan importante que el paciente no se sienta o el psicólogo o el psiquiatra o el médico. Bueno, y en estos trabajos grupales de teatro, de danza, de coro, ¿no? ¿Cómo animarse a expresar cuando algo no le gusta o no le sale? No sentirse que es, ¿no? Transmití un poquito eso porque me pareció importante en lo que vos has escrito, ¿no? Es decir, la confianza que se tiene que tener y también el respeto, ¿no? Por el otro. Sí. Vos sabés, Susana, que hablar contigo es como, no digo abrir la caja de Pandora, pero es como abrir un regalo y que aparezcan, no un regalo, sino varios regalos, porque cada vez que tú hablas aparece un tema
que yo me pasaría 3 días hablando de ese tema. Es decir, tener la capacidad de provocar en el otro asociaciones de alguna manera sintónicas con lo que tú decís, que son muy ricas. Yo creo que eso que estás planteando tiene que ver con algo que a mí me parece muy importante. Es un concepto, no es mío, es de un autor inglés, que es descubrir el gesto espontáneo de cada uno. Yo creo que ahí está la clave. Que ¿No era cada uno, Bowley? Bowley, ¿no era? Winnicott, pero también es Bowley. un autor vecino, ¿no? Yo creo que el gesto espontáneo es aquello auténtico que le pertenece a uno. Entonces, no es cuestión de un hobby, es cuestión de descubrir a través del gesto espontáneo aquello que realmente a uno lo representa. Mira, ayer entregué la supervisión de un trabajo que me pidió una colega que le supervisara, que es una técnica que a mí me pareció interesante, Susana, y que es una técnica de sonoterapia por ecofonía. Es decir, lo que busca, y voy a decir esto sobre la técnica nada más, lo que busca esa técnica es descubrir aquellos sonidos primordiales del individuo que los lleva incorporados y que los tiene en sí mismo de una manera no consciente, sino que está escondido en una zona no de la conciencia. Entonces, con el trabajo terapéutico de esta técnica, esos sonidos primordiales propios, auténticamente del individuo, los recupera. Es como una recuperación de aquel pasado no dicho o no tenido en cuenta o escondido. Entonces, digo, el gesto espontáneo me parece a mí, por la experiencia, que muchas veces está reprimido por la crianza. Recién hablábamos del garrote como método. Bueno, el garrote impide el desarrollo de muchas habilidades personales, de muchas creaciones individuales que son coartadas por una imposición de la crianza. Claro, eso hay que descubrirlo, hay que saltar ese cerco y que el individuo se permita a sí mismo recuperar eso que de alguna manera la familia le virló. La familia Claro, cuando aparece el garrote, cuando aparece el golpe, es una forma de tapar la palabra. Entonces, cuando el niño es bebé, no tiene palabra. Vos me hiciste recordar un libro que se llama El grito primal, de hace muchos años, y que me parece importantísimo lo que acabas de decir, ese tipo de terapia. Porque incluso cuando nosotros, los que hemos trabajado, trabajamos con psicosis, con autismo, ¿no? Donde de repente un niño que no hablaba, en una entrevista familiar, empieza a hablar con el sonido de cada uno de sus miembros familiares. Entonces la familia no entendía nada, ¿no? Es decir, de repente, ¿qué era lo que estaba ahí? No solo reprimido, yo diría que en muchos casos escindido, ¿no? Más definitivamente. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Cómo lo descubrimos nosotros cuando de repente el otro día un muchacho que viene, me hicieron una consulta, en realidad no es paciente, y viene con todo el discurso de yo soy bipolar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí, el sello. Y en un momento determinado, cuando habla de su sobrina, se le iluminan los ojos y era otro rostro. Esto es otro. Estos tangos. Hay que tratar de descubrirlo, llevarlo a tu terapia. Sí, pero yo lo llevé, pero no me dice nada. Wow. A ver, el tema es cómo mirar al otro, cómo escuchar al otro, cómo estar con el otro. Exacto. Te cuento algo que asocié mientras tú hablabas. Mi naturaleza de toda la vida ha sido ser gregario. Yo me considero un ser, antes que nada, primitivamente gregario. Y eso en la vida después se expresó como que
desde el jovencito formé equipos, formé distintas clases de equipos y siempre me encantó trabajar en equipo. Es decir, toda mi vida he estado vinculado a distintas manifestaciones de trabajo en equipo. Por supuesto que en la profesión también fomenté el trabajo de equipo, pero haciendo una vista retrospectiva, me doy cuenta, tú mencionabas a Natalia, y por supuesto Natalia también es una persona que trabaja fundamentalmente en equipo, pero voy más allá. Yo tengo 2 hijos que están en Buenos Aires desde hace años. Uno es médico cardiólogo, el otro es profesor de Histoire Géo, como dicen los franceses, de Historia y Geografía, y estuvo administrando un colegio. Pero los dos trabajan en equipo. Yo no sé si es algo que se transmite, sí, claro, genética o epigenéticamente. Bueno, es muy, a ver, lo voy a hacer lo más simple posible. Tus hijos tuvieron lo que yo acabo de ver recién cuando apareció la señora de Miguel, que en muchas cosas son muy distintos, como me pasa a mí también con mi pareja, ¿no? Pero el tema es que no somos, o sea, hoy en día ser diferentes significa ser enemigos, no que somos parte de un todo. Tus hijos vivieron que fueron 2 que los criaron, no que o uno u otro. Eso es un equipo, o sea, la mayoría es o el papá o la mamá. Aunque Sí. estemos 2, pero si en la cabeza de la madre no está el hombre, o en la cabeza del hombre por distintas cosas no está la mujer, eso el chico lo vive y lo vuelve a desplazar, a trasladar. Es así. Es decir, ustedes formaron un equipo y bueno, uno siguió docencia, el otro siguió medicina, bueno, de alguna manera, ¿no? El descubrir también, pero sí, claro que tiene que ver mucho el contexto, pero bueno, la gente que a veces te dice, pero yo no tuve eso, Susana, entonces, ¿cómo hago? Sí, bueno, eso ahí está. Eso es lo que hablábamos, esa ausencia de objeto referencial. Yo creo que las personas tenemos oportunidad a lo largo de la vida, de nuestra vida, de tomar referencias que a veces no tenemos en la casa. Creo que todos tenemos esa posibilidad. Pero yo he visto que hay gente que no levanta la vista, que se queda encerrada en ese mundo que no le permite, no le permite ser, no le permite construirse, no le permite realizarse, porque está como embretada mirando dentro de ese mundo. Yo creo que uno tiene la posibilidad y la habilidad y la necesidad de buscar referencias positivas que le ayuden a crecer, que le ayuden a encontrarse a sí mismo, que le ayuden a realizarse. Yo miro en mi vida y tuve distintas personas a las cuales quise parecerme, es decir, con las cuales de alguna manera quise identificarme con lo que hacían, ¿no? Recientemente, con esta obra que Susana mostró, Los cosos de al lado, confirmo eso que les estoy diciendo. A mí... Perdón, sonó el teléfono. Como les decía, en esa... Perdonen la interrupción del teléfono, esto es en vivo y directo. Cuando Susana les mostró la obra esta, Los cosos de al lado, yo con la obra tuve la satisfacción de recordar una experiencia que justifica esto que estábamos hablando. A mis 20 años yo estaba en el Teatro del Galpón, que es un teatro independiente del Uruguay muy conocido. Estuve 10 años allí activamente y tenía un vínculo muy afectuoso, a pesar de la enorme diferencia de edad en aquel momento, con Atahualpa del Siopo, un director teatral conocido
en Uruguay, en Argentina, porque el teatro estuvo también en Buenos Aires actuando, que era una celebridad teatral. Y Atahualpa del Siopo tenía una colección de sainetes rioplatenses y tuvo la audacia de prestarme uno a uno los sainetes, su colección de sainetes. Con lo cual yo me los leí todos, los mastiqué, los devoré porque me encantaba el sainete. Y fíjense, 50 años después, o 60 años después, escribo esta obra que es un sainete y yo recordé con muchísima emoción, primero, la generosidad de Atahualpa, pero segundo, la influencia positiva que Atahualpa tuvo en mí a lo largo de la vida. Y así, digo, les podría mencionar un profesor de química, Albini, le podría mencionar un profesor de psiquiatría, Prego, un profesor de neuropsiquiatría, Mendilarzu. Es decir, uno va tomando a lo largo de la vida referencias que de alguna manera marcan un crecimiento personal en uno por lo que representan como personajes significativos en lo que hacen. Entonces, creo que quedarse embretado en aquella imagen primaria que es de alguna manera insatisfactoria o incompleta, es un error. Uno tiene que abrir el horizonte, como decía Susana, abrirse a la experiencia, permitírsela. Además, peor no le puede ir, porque yo me hiciste pensar, ¿no? Cuando una persona, lo he dicho en otras oportunidades, cuando he dado charlas, ¿no?, a la comunidad, cuando una persona está en un restaurante, en un café, ¿no?, y está metido así, cruzado de brazos, con la cabeza abajo, es imposible que alguien se acerque a pedirle una servilleta, el diario o algo, porque evidentemente ese temor a ser mirado sigue existiendo. Entonces el tema es, peor no le puede ir de lo que le pasó, pero por ahí puede existir, ¿no es cierto?, alguien, porque vos decías también la generosidad de este autor. Yo creo que una de las cosas que adolece esta sociedad es agradecer, ¿no? Yo lo he hablado en muchos programas, porque yo esto sola no lo puedo hacer. Si no está Adrián, si no está la gente, si no está la audiencia. Pero el tema, digamos, es ese reconocimiento del otro, que no es estar todo el día, ¿no?, pegado, porque a veces la gente confunde eso. Claro, claro. No, exacto, no, de poder aceptar las diferencias, y como dice un amigo, Renato, que es un colega, ¿no?, de Brasil, digamos, el puente de la infinitud, y esto es lo que hacemos con ustedes, ¿no? Y realmente es así. Miguel, se nos fue el programa y siempre es un lujo y es un placer. Yo te agradezco cerrar el programa con lo que vos quieras y por supuesto vas a estar otra vez con nosotros. Y bueno, cuando salga la obra nos avisarás y por ahí cruzamos a verla, ¿sí? Por supuesto, y tengo otra esperanza, pero que es más difícil de concretar. Yo pensé, de alguna manera, poder llevar la obra al ámbito de la salud, ¿viste? De la salud mental, que es lo que yo represento, pero también de la salud a la Argentina, a Buenos Aires. Y bueno, le planteé a mi hijo a ver si podía organizar, no sé qué pasará, pero es una idea que está pendiente y que me gustaría dejar, digamos, encendida en este programa que yo valoro tanto y que agradezco. Bueno, voy a plantearlo cuando lo tengas terminado o algo así. Voy a plantear a ver en la parte de cultura de APA si se puede, digamos, presentar, o de Abdeva también, ¿no? Sí, bueno, yo estoy en APA, pero tengo sería interesantísimo, Susana, porque creo que tú hablaste de puente de infinitud y el puente de hermanos que también mencionaste, es un puente que se puede transitar de un lado y de otro. Yo recuerdo, te digo, Susana, recuerdo hace muchos años, con mucho cariño, una avenida
del Teatro Fray Mocho, que ya no existe más, un teatro independiente argentino, en el cual estaban, actuaba Norma Leandro en su momento, ¿viste? Y Ferriño, Oscar Ferriño, que era un autor estupendo, y otros, y estuvieron en Montevideo y establecimos un vínculo de hermandad que se refrendó porque, en idas a la Argentina, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que fomentar y mantener viva esa hermandad que nos une históricamente y de alguna manera identitariamente, porque no hay cosa más parecida que un argentino y un uruguayo. Indudablemente, a veces somos indistinguibles, eso uno lo aprende en el exterior. Te digo que acá la gente ya se ve en las calles con el termo y el mate, en Argentina, que antes no se veía. Y en zapatillas. Un abrazo muy fuerte. Lo mismo para ti, para Adrián y para todo el equipo. Bueno, si querés decirle algo a la audiencia, ya se nos fue el programa, pero... Sí, que espero que esto que estuvimos hablando con Susana, que para mí resultó tan grato y tan ilustrativo, a la audiencia por lo menos le haya parecido, no digo igual que a mí, pero en parte que les haya gustado y que les haya servido. Pero además los que tengan interés se pueden comunicar con vos, formar parte del grupo, en fin. No hay ningún inconveniente. Un abrazo muy fuerte y gracias. Bueno, un beso grande, Susana, para ti, un abrazo para el equipo que te acompaña. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.